Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presenta en la parisina sala La Bellevilloise el cantante y compositor argentino Kevin Johansen junto a su grupo The Nada, con quien el folk se tiñe de ironía, de humor también, usando como manifiesto su doble cultura norteamericana y latina. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su intensa trayectoria en el mundo de la música latina, Kevin Johansen ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Kevin. Gracias, Jordi. No, es un placer. El placer es nuestro de tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad de Fairbanks, en Alaska, sí, en 1964, pero que aterrizas en Buenos Aires a la edad de 11 años, en plena dictadura, además. Sí. ¿Qué le debes a tus padres? Tu madre, argentina, que se marcha a Estados Unidos dejando plantada la industria familiar, ¿no? Una progre, como se decía en aquellos tiempos. Una progre intelectual, sí. Salida de la escuela de monjas, donde la mandaron sus padres, mis abuelos, que eran muy conservadores, muy típico de la época, ¿no? Poco instruidos, también algo bastante típico de la época, pero con amor de padres la mandaron a una buena escuela de monjas religiosa, y claro, se va a los Estados Unidos en los 60 y se convierte en feminista, socialista, antiimperialista, todas las aristas de la época, y bien de su generación contra su crianza, ¿no? Pero bueno, sí, una mujer políglota, melómana, la verdad que nos dio a mí y a mi hermana mucha cultura, cariño vía la cultura. Y a tu padre, que a pesar de ser militar, se niega a ir a la guerra del Vietnam. Sí, bueno, no militar, sino convocado, ¿no? Por el servicio Soldado. militar de la época. Había una cláusula legal por la cual uno podía aducir que era un objetor de conciencia, que por motivos éticos o morales no quería ir a matar a otro ser humano. Entonces te mandaban a un equivalente de la Siberia, como castigo, entre comillas, a hacer papeles para el gobierno, para el ejército, ¿no? Alaska. Alaska, le tocó en Fairbanks. Vives 4 o 5 años allí. ¿Te queda algún recuerdo de esos años fríos, Sí, imagino? Sí, siempre digo que tengo un recuerdo blancuzco, literalmente, porque realmente me acuerdo de pocas cosas. Un compañero japonés, porque había una gran comunidad japonesa, y luego cosas que me contaba mi madre, como la fiebre de cabaña, que de pronto uno de niño parece que te agarraba el encierro y quería salir corriendo desnudo a la nieve, y un par de veces me tuvieron que traer algún policía en la esquina a devolvérselo a mi madre, a ese niño, porque era una gran lectora y se distraía mi madre leyendo. Era muy peligroso, por eso haberte quedado ahí en la nieve, ¿no? Congelado. Sí, así es. Sé que uno de tus ídolos ha sido siempre Atahualpa Yupanqui. Sí, claro. Quizás porque venía del campo como tu padre. No sé, creo que en realidad la existencia del folclore ya en casa, en la batea de casa, estaba presente el folclore con Atahualpa, con tango, con Tita Merelo, Julio Sosa, o Gardel, por supuesto, y Mercedes Sosa en el folclore. Pero mi madre quería hacer una cruza, yo creo, entre Violeta Parra y Joan Baez. Ella rasgueaba un poco la guitarra, con dificultad, pero cantaba, tenía una voz muy parecida, muy aguda, muy pristina, muy linda. Y esa influencia seguramente me marcó ese gusto por el folclore, tanto del norte como del sur. Vuelves a Buenos Aires con tu madre y ahí creas un grupo de rock. Tenías 21 años ya, Sí. y grabáis un disco que se llama Obediencia de Vida. Sí. La democracia ya había llegado, Total. pero la ley no. La ley. Claro, la ley fue muy polémica, y sí, escribí una canción muy en un tono un poco pop madness, como un poquito un ska, que trataba un poco de eso, de obedecer órdenes, pero surrealistamente hablaba de un tío que básicamente le pide perdón al amigo por haberlo matado, pero porque obedecía órdenes. O sea, muy surrealista estar cantándole una disculpa a un amigo muerto, ¿no? El grupo se llamaba Instrucción Cívica. Así es. Instrucción cívica. Hacía falta en aquella época, después de tantos años de dictadura. Instruir a los civiles. Sí, sí. En fin,
Tu camino musical en los 90 te lleva a Estados Unidos. Sí. ¿Tenías claro que querías cantar, que querías hacer música? Sí, sí, ya estaba muy... Bueno, había tomado... Yo siempre fui muy orejero con la guitarra. Un tío mío me regaló mi primera guitarra a los 12, 13 años. Viví brevemente, como mi madre era docente en Montevideo, Uruguay, a los 13, 14 años. Ahí empecé a darme cuenta que tenía oído absoluto y era orejero, como se dice, ¿no? Y mi madre tuvo el buen tino de mandarme a estudiar guitarra clásica. Así que mis profesores querían que fuera concertista, pero no daba. Yo no me sentía un virtuoso ni tocaba muy rápido, tocaba prolijo. Y así fue como abandoné los estudios formales de guitarra clásica y me aboqué a componer canciones. Y ese fue un poco el camino trazado. Los primeros tropezones que mencionabas con instrucción cívica, donde tuve no 15 minutos de fama, sino 15 segundos, pero que fueron un gran aprendizaje porque fueron los primeros estadios llenos en Lima, Perú, algún disco de oro extraño, inesperado. Y en algún momento, finales de los 80, me enamoro de una bailarina argentina que me llevó a la rastra a Nueva York, que fue la verdad que un gran logro para ella llevarme a Nueva York, porque yo estaba muy a gusto en Buenos Aires, pero fue bueno para mí porque también fue reconectar con mi infancia gringa, por decir, guiri o de Estados Unidos, ¿no? A pesar de eso, empiezas desde cero allí, ¿no? Sí, total. Un argentino me había recomendado, un baterista argentino me había recomendado como uno de los lugares para ir a llevar un demo, un boceto al CBGB's, ¿no? El famoso antro punk donde salieron los Ramones, Blondie, Talking Heads. Y fue ahí donde, como en una película, toqué para dos amigos una noche de lluvia de enero del 91 y el dueño se me acercó y después de tocar y me dijo, I like what you do, me gusta lo que haces, cuéntame por qué escribes en inglés y en castellano. Y bueno, ahí le conté mi historia y fue mi gran, yo le decía con cariño, mi gran mentor tormentor, el gran Hilly Crystal. Es una riqueza tener esa doble cultura, a pesar de que muchos se empeñan en que no. Sí, totalmente. Y él, bueno, me atormentaba cariñosamente con eso, tienes lo mejor de dos mundos, no seas tímido, mezcla, conjuga una canción en Spanglish, de ahí salió Guacamole, seguramente una canción sin sentido que habla con palabras musicales que ruedan por la lengua en inglés, español, un poco de portugués, algo de francés, sobre comida, viajes, etcétera. Y bueno, es una de las canciones que más me piden hasta el día de hoy. Siempre hay alguien gritando guacamole. Así que ese Muy fue alimenticio, una buena guacamole. escuela a la edad justa, ¿no? A los 26 años en adelante, que me ayudó mucho ese mentor tormentor. Allí en Nueva York en el 2000 grabas un disco que tuvo mucho éxito, De Nada. Sí, ¿Recuerdas el título del primer disco de Lelutier? sí, Se muchas llamaba gracias. De nada. Sí. Quizás te inspiraste en ellos o no. Seguramente inconscientemente. Además había Ellos no una... le pusieron guacamole, seguro. Sí, y había una banda también en los 80 muy famosa que fueron Los Abuelos de la Nada. O sea que la nada estaba dando vueltas, ¿no? Mi banda podría haberse llamado De Todo también, pero bueno, le pusimos THE, como en inglés, The Nada. Por decir, bueno, respecto a los géneros musicales somos unos grandes desgenerados, pero sí, Lelutier también fue una influencia muy fuerte junto a grandes rockeros de la época como Charly García o Spinetta. Siempre digo que fueron una gran influencia porque te mezclaban un foxtrot con una cumbia, algo clásico, ¿no? Con algo rockero. Tenían y tienen, ¿no? ese gran espíritu desgenerado y de juegos de palabras. Bueno, ni hablar. Digno de Lelutier es el título de tu disco, el que grabas cuando vuelves a Buenos Aires. Muy shakespeariano, sur o no sur. Sur o no sur. Sí, de hecho me pasó algo muy bonito con ellos en la vida, porque después el siguiente disco que se llama Citizen, también otro juego, le dedico a ellos, a Lelutier, un bolero llamado Ups. Y en un avión me encuentro con el gran Daniel Rabinovich y él me agarra del brazo y me dice, gracias por la dedicatoire. Y yo me había olvidado, claro, que les había dedicado ese bolero porque tenía mucho del espíritu de Lelutier. Mi madre me debe haber llevado a escucharlos a los 13, 14 años, muy pronto al llegar a la Argentina.
y me dice, te voy a presentar a los Lelutier, vente al camerino y te los presento, que nos encanta lo que haces. Y fue muy bonito descubrir ahí que varios de ellos conocían mi música y uno, López Pucho me dijo, yo tenía una canción muy parecida a La Cumbiera Intelectual, que luego la terminó, así que di el círculo completo, ¿no? Sentí como que obviamente el que estaba en deuda era yo con ellos, que eran una gran influencia. Mencionabas tu disco Citizen, que fue considerado como uno de los 10 discos latinos más importantes en Estados Unidos. ¿Cómo te sentías en Estados Unidos? Muy a Es una cultura gusto, muy diferente también, ¿no? muy a gusto, pero bueno, Nueva York no es los Estados Unidos, pero al final termina siéndolo también. Un poco esa sensación de... Yo creo que el nacionalismo positivo es querer tu comida, ¿no? Querer tu geografía, querer el humor que producen los artistas, la música que producen tus artistas. Eso es el nacionalismo sin Z, ¿no? Después está el nacionalismo, Ese es otro. que es más difícil, que es ponerle la bandera en la cara al otro y decir, tú no eres lo que somos nosotros. La muralla, ¿no? Invisible, que puede ser una bandera también. Y en ese caso me empecé a sentir como que no era tan norteamericano como yo por ahí pensé de mi infancia, y era bastante más argentino, y ese sur o no sur empezó a ser la respuesta. Después cuestiones fortuitas, personales, en el 99 estábamos barajando con la madre de mis dos hijas mayores si quedarnos en Manhattan o ir para Buenos Aires a probar, y bueno, cosas personales, falleció mi suegra en ese momento de una ACV fulminante y fuimos corriendo. Y las vueltas de la vida, a Buenos Aires en el principio de 2000, y al año y medio caían las Torres Gemelas en Nueva York. O sea que a pesar de la gran crisis económica en Argentina, yo sentí un extraño alivio de estar en el sur. Ese dilema de sur o no sur, fue sur la respuesta, ¿no? Terrible, aquel 2001. Sí. Por aquel entonces empiezas a colaborar con un dibujante, un humorista, Liniers, y no solo para las portadas de tus discos, Claro. lo haces que suba al escenario. Sí, de a poco va ¿Cómo subiendo sale al eso? escenario. Creamos, decimos en broma, un monstruo que no quiso bajar de las tablas de su escritorio de dibujante, el gran amigo Liniers. Y fue algo, la verdad, que muy orgánico también, porque en asados o en cumpleaños nos encontrábamos y por supuesto no parábamos de decir cosas, estupideces, como dicen los buenos amigos, ocurrentes en algunos casos. Y algún amigo nuestro dijo, bueno, ¿por qué no hacen eso arriba de un escenario y que Liniers dibuje o haga un mural o vemos? Y el formato fue variando. Primero él estaba de espaldas pintando un gran mural durante todo el recital, que iba tomando formas de canciones, ¿no? Y paulatinamente después vimos que podía tener un escritorio de dibujante al lado mío, con la banda de nada detrás, y una cámara cenital registraba canción por canción un dibujo, con acrílicos y todo eso. Y eso sí fue como un momento de lograr un formato, ¿no? Y siempre digo que él hace algo que no se escucha y yo hago algo que no se ve, así que era absolutamente complementario, ¿no? Es cierto que tiraba los dibujos transformados en avioncitos Totalmente. al público. Ofrendaba al público en forma de avión sus dibujos al final de cada canción o cada tantas canciones. Tiraba algunos de los dibujos. Menos virtual también Sí, todo eso, ¿no? alguno perdió un ojo, pero bueno, no pasó nada. Kevin, volviendo a tu concierto de este miércoles aquí en París, en la Bellevilloise, Sí. aunque París tenga un barrio latino, la música latina no es precisamente la característica de aquí. ¿Qué significa para ti cantar por primera vez aquí en París? Bien, ¿no? Una gran alegría, por supuesto. Siempre hace varios años ha pegado en el poste, ¿no? Nos decían, bueno, van a ir a París o a algún festival o algo, y no sucedía. Así que esta es la primera vez que realmente vamos a presentarnos aquí en París, con una gran historia, obviamente, musical. Siempre cuento que mi madre, como era melómana, teníamos mucho Georges Brassens presente. Seguramente tocaré Le Bistrot o alguna canción de Brassens, un pedacito. Luego, en Nueva York, justamente un gran batería, amigo mío francés, Robert Bonhomme, me presentó la música de Serge Gainsbourg, así que conocí la evolución también un poco de la chanson francesa, con esa especie de Charly García francés que fue Serge Gainsbourg, maravilloso. Así que también hago una versión de la chanson de Prévert, una hermosa balada
de Gainsbourg, que puse en el disco Sur o No Sur, justamente. Con permiso de Buenos Aires, París también es la segunda capital del tango. Sí, y sí, bueno... Estás lejos del tango, ¿eh? Muy lejos del tango. No, hay tangos en casi todos los discos. En el de Nada tengo uno llamado El de la Puerta, porque tuve uno de mis tantos trabajos relacionados con la música, pero no haciendo música, era el de la Puerta de una milonga de tangos y maestro de ceremonias, ahí donde presentaba cuartetos o quintetos de tango. Luego tengo milongas criollas como Daisy, que roza el tango, La Tangómana, también, que está presente en el disco Citizen. Varios sentimientos tangueros, se podría decir, que están presentes. Sí. Ya para terminar, quizás una de las coincidencias con Lelutier sea tu voz, la magnífica voz que tienes, no solamente cantando, hablando. ¿Qué es la voz para ti? Es un... La voz es esencia, ¿no? La voz, yo recuerdo de joven idealizar mucho las voces agudas tipo Sting, y querer cantar en Instrucción Cívica, por ejemplo, en mi primera banda sonábamos un poco como las ardillitas, porque yo encima subía el pitch de las cintas para acelerarlo, para sonar más agudo, no sé por qué, y hasta que algún amigo o amiga me decían, pero Kevin, ¿no has escuchado nunca a Leonard Cohen o a Barry White, ¿no? Las voces más graves? Tienes una voz como para aprovechar por una esencia un poco más grave y más por ese lado. Así que fui relajándome y fui encontrando esa esencia vocal. Pero sí, creo que es eso, ¿no? La voz es el espíritu, ¿no? Que habla. La voz no engaña. La voz no engaña. Exacto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la sala parisina La Bellevilloise para el concierto de Kevin Johansen y su grupo de Nada. Gracias, Kevin, por haber estado aquí con nosotros. Gran placer. Permíteme también dar las gracias a Guillaume Buffet, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo muy especial a nuestros oyentes que nos siguen en Buenos Aires, gracias a Radio Cultura, que nos transmite a medianoche. Muy bien. Buena hora para llegar. Gracias de nuevo y gracias a ustedes también por seguirnos, y les damos cita mañana para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y nos vamos ahora con la voz de Kevin Johansen. Para ofrecerme de todo tu ser o parte, tienes mucho para ofrecerme. Y yo acepto ofrendas. Tienes mucho para decirme. Lo percibo en el aire. Tu mirada lleva la carga de muchas vidas. De la marea, te concedo y avanzo. Soy el Dios de la marea, retrocedo y te alcanzo. Dios de la marea patea, me saca de mi norte, papé, no te das ni puta idea. Y entonces revuelve y golpea, me arrasa todo el cuerpo, la mente, la sangre y las ideas. Y que gane el que gane, y que sea lo que sea, yo ya no tengo miedo, te voy a dar pelea. Sí, ya me quité la correa y estoy libre, y la luna que me alumbra con su magia me pasea. Cuando sube o baja como un manto de seda, o creciente o menguante, redonda o como nueva. Ay, como marea este Dios, y vos quién sos, si todo se deforma cuando estamos los dos. Pero me entrego a lo que toca, lo bailo como loca. Soy la ola que salpica cuando rompe la roca. Soy rayo que quema, soy trueno de mi boca. Con Kevin, la Miss Bolivia es la que acota. Soy el Dios de la marea, superficie y profundo. Soy el Dios de la marea,
ella rige mis movimientos y yo me revelo. Las estrellas celosas miran nuestro altercado. Las estrellas celosas